Darle inicio a la Comisión de Medio Ambiente. Buenos días, Sergio, ¿cómo está usted? Y vos nos va a ayudar como siempre. No, si te vi, lo saluda. Y tenemos quórum, sí, tenemos y nos sobra. Hoy vamos a ver la continuidad operacional y modificación de la adenda del proyecto Continuidad Operacional y Modificación del proyecto Mineras Sagasta. Este es el titular de Haldeman Mining Company. Sagasta, mira, Iris. Ellos se iniciaron con ese nombre. Sagasta. Trabajaste 3 años ahí como químico. Se llamó La Cascada. La Cascada, claro que sí. Sagasta y Cascada, porque somos antiguos. Entonces, tenemos a Ivonne, ya que Rubén Berrío no está en este momento, pero es Ivonne que nos va a presentar esta adenda. Muchas gracias, Ivonne. Buenos días, consejeras y consejeros regionales. Me corresponde presentar hoy la adenda de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Continuidad Operacional y Modificación del Proyecto Minero Sagasca. Este proyecto ingresó para evaluación ambiental a través de una DIA el año pasado, en el mes de junio del año pasado. Bueno, y en esa instancia le correspondió presentar la declaración de impacto ambiental acá al Consejo Regional, al ex colega Pablo Zambra. Y ahora, bueno, fue reasignado este proyecto, me corresponde a mí presentar ahora la adenda que ha ingresado para evaluación. Disculpen. Bueno, tal como les comentaba, el nombre del titular es Haldeman Mining Company. El representante legal es José Miguel Ibáñez Enrique. Y el objetivo del proyecto es extender la vida útil de la faena minera Sagasca en 16 años mediante la continuidad de la explotación del mineral desde la mina subterránea Longacho, haciendo uso de parte de las instalaciones ya existentes para el procesamiento del mineral y el apoyo a la actividad minera. Bueno, también recordar que esta minera suspendió sus actividades productivas el año 2015, entonces ahora quiere retomar la producción y está en estos momentos en la figura que se llama paralización temporal, para darle un poco de contexto también a esta presentación. Bueno, dentro de la descripción del proyecto, la continuidad operacional y modificación del proyecto minero Sagasca consiste en dar continuidad a la explotación y procesamiento del mineral para la producción de cátodos de cobre en la faena minera. Actualmente, como les contaba, se encuentra en paralización temporal y, bueno, lo que pretenden es seguir haciendo uso de las instalaciones ya existentes y explotando minerales desde la mina subterránea Longacho, la cual fue aprobada mediante RCA del año 2000. Bueno, también contarles que la vida útil de este proyecto se va a extender por 21 años en total. Ahí tenemos el desglose de la fase de construcción, sería 1,5 años, la fase de operación 16 años y la fase de cierre serían 3 años. El monto de la inversión son 63 millones de dólares y bueno, ahí dice la fecha estimada de inicio de ejecución. Obviamente eso va a ser a contar desde que obtenga la RCA correspondiente. Contarles además que la mano de obra por fase del proyecto en la etapa de construcción son 126 trabajadores como promedio, mano de obra máxima 330, la operación 362 trabajadores promedio y mano de obra máxima en la operación de 570. Cierre de abandono 217 trabajadores y como máximo 342. La superficie del proyecto, bueno, tenemos acá el terreno 493 hectáreas, las obras existentes que ya están son 147 hectáreas aproximadamente y las obras nuevas serían algo así como 5 hectáreas. Bueno, el proyecto, la localización está en la comuna de Pozo Almonte y parte de Pica, ¿no es cierto?, en el sector denominado Quebrada de Sagasca. Tiene una altura aproximada de 1.750 metros sobre el nivel del mar. Bueno, anteriormente, como les contaba, esto ya tiene una RCA del año 2000 y bueno, lo que se pretende ahora, ¿no es cierto?, es continuar.
Se justifica su localización ya que ya está esta industria minera instalada, ¿no es cierto? Y en el fondo lo que ahora quieren es poder operar nuevamente lo que es la planta de proceso, lixiviación, las instalaciones auxiliares, la captación de agua, entre otras. Y bueno, está dentro de las concesiones mineras pertenecientes al titular. Los caminos de acceso, bueno, van desde Pozo Almonte, ¿no es cierto? Se toma la ruta 615, desde la ruta 5, posteriormente donde está la bifurcación, ¿no es cierto? La 65, y luego continúa en la ruta 651, perdón, hasta llegar a la garita de acceso que vemos ahí en el mapa. Bueno, como les contaba, este proyecto fue presentado en una declaración de impacto ambiental el año pasado y se le formularon observaciones, ¿no es cierto?, a la declaración que están contenidas en el oficio número 605 del 27 de junio del 2025 y que tiene certificado CORE 259 de fecha 25 de junio del 2025. Bueno, dentro de esas observaciones, la relación del proyecto con la estrategia, la política y los planes de desarrollo regional. Bueno, tenemos que en relación con el análisis de la relación del proyecto con la política regional de desarrollo rural y la política de desarrollo productivo, se considera pertinente, por lo tanto, no se le levantaron observaciones en esa oportunidad. Respecto de la relación del proyecto con la RD, se solicitó complementar el análisis respecto del lineamiento del eje de desarrollo económico y además con el eje de desarrollo económico, con dos lineamientos: activar el potencial productivo de Tarapacá y generar y apoyar el encadenamiento productivo regional que prestan servicios a la minería en la región. Sobre la misma RD se solicitó al titular complementar el análisis de su proyecto respecto a la relación del eje de medio ambiente y cambio climático, detallando su aporte al lineamiento fortalecimiento integral de la gestión regional y comunal. Esas fueron las observaciones que se levantaron en el año 2025. Respecto de la compatibilidad territorial del proyecto, bueno, el proyecto se emplaza fuera de los límites urbanos de los instrumentos de planificación territorial y fuera del límite del PRIC. Por lo tanto, no se formulan observaciones respecto a ese instrumento de planificación. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar a analizar lo que el titular ingresó con respecto a la adenda en junio de este año. El titular responde a la siguiente observación, que es complementar el análisis respecto del lineamiento del eje de desarrollo económico, actividad y potencial productivo de Tarapacá. Bueno, responde, ¿no es cierto?, de que se va a generar y apoyar el encadenamiento productivo regional. El proponente rectifica que sí existe relación con los objetivos mencionados, ya que el proyecto contempla la contratación de mano de obra regional. Las adquisiciones de bienes y servicios en la región de Tarapacá incluye transporte, alimentación, insumos, combustible, ¿no es cierto? Y servicios de mantenimiento. De esta manera, el proyecto contribuye al fortalecimiento del sector minero como motor productivo regional y genera efectos multiplicadores sobre otras actividades económicas. Y además incluye la tabla a continuación que, bueno, desarrolla todo lo que es el eje, bueno, coloca los objetivos específicos y va relacionando la columna que está al lado derecho. ¿Ya? Respecto a la otra observación formulada, que es con respecto al eje medio ambiente y cambio climático, en que se le solicitó que hiciera un análisis más detallado respecto del lineamiento. La respuesta del titular informa que, bueno, el proyecto no mantiene una relación directa con los lineamientos asociados al cambio climático, carbono neutralidad y todo eso. Lo que sí, dichas medidas incluyen modelaciones del aire, que sí los ingresó, acciones de control de ruido, gestión de residuos, perdón, uso de relleno cementado, y ingresa la tabla a continuación, que es la relación también con el proyecto. Respecto de la política regional y de desarrollo productivo, esto fue analizado anteriormente en la declaración de impacto ambiental, por lo cual no se le levantaron observaciones en su oportunidad, por lo tanto no tenían que responderlo en la adenda.
Misma situación con la política regional de desarrollo rural, en que fue analizado la declaración de impacto ambiental, por lo cual no tenían observación. Con respecto al plan de acción climático, PARC, bueno, el proyecto fue presentado con anterioridad a que entrara en vigencia el PARC, por lo cual no le resulta aplicable este instrumento de planificación. Y con respecto al Plan Regional de Ordenamiento Territorial, bueno, este análisis fue presentado también en la Declaración de Impacto Ambiental, por lo cual no tenían que ingresar ahora comentarios en la adenda. Con respecto al PRIC, se da que la instalación de la empresa está fuera de los límites del PRIC, porque está en las comunas de Pozo Almonte y Pica, en la quebrada de Sagasta. Entonces no le resultan aplicables estas disposiciones. Bueno, respecto de los antecedentes presentados por el titular en la adenda, podemos detallar de que sí presentó el análisis respecto a la relación del proyecto con los instrumentos de planificación, estrategia regional de desarrollo, haciendo un análisis más acabado de la situación. Y con respecto a la compatibilidad territorial del proyecto, no presenta incompatibilidades. Bueno, y el pronunciamiento es favorable y sin observaciones. Ese es el análisis del proyecto. Gracias. Gracias, gracias, Ivonne. Estamos claros que esto viene sin problemas. 21 años y se puede expandir Sagasta. Vemos con muy buenos ojos la población de Pozo Almonte actual. Son puras personas que trabajaron inicialmente allí. ¿Algún colega que quisiera aportar algo? Néstor. La palabra. Gracias, presidente, ¿no? ¿No hay representante de la minera acá? No hay. O sea, no se puede hacer preguntas técnicas. Ah, ok. Qué pena. Bueno, se me acercó nuestro ingeniero técnico con respecto a mi potencial votación. Yo trabajé 8 años en esa minera. Primero Sagasca y después se transformó en La Cascada. ¿Tengo algo en contra de poder votar? ¿Votan derecho, secretario? ¿Qué años fueron los que usted participó? No existe el año rey Perico, ¿no? Ya, es que posiblemente Pero pertenecía a fue una de administración haber diferente sido, pasados los 10 de años. haber sido el año como 88. Ya, pasados los 10 años ya no tendría ninguna Puedo votar, inhabilidad. Ya, al Un comentar, holding diferente. don Sergio, si se pone serio, este asunto va a funcionar. O sea, sus chistes típicos suyos en esta situación comencemos a regularizar estos temas de estos plenos, estas reuniones, ¿no? Pongamos serios. Presidente, la palabra. Chacotear podemos hacer. Yo quería decirle, a propósito de la palabra que me dio el presidente, que me alegro mucho. Ojalá pudiéramos tener todos los días o todas las reuniones este tipo de proyectos, ¿no? 120 personas al inicio de la obra, luego después. Y por eso quería hacer la pregunta a un ejecutivo, pero no hay ejecutivo. Cuando habla así, se ocupará mano de obra regional. Y eso queda muchas veces en la historia, po. Y no siempre se hace, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces con respecto al compromiso. Claro, evidentemente los más favorecidos van a ser a lo mejor exfuncionarios de esa empresa, la Haldeman, especialmente en Pozo Almonte, Guara, Iquique y por supuesto Iquique. Gracias, presidente. Muchas gracias, Néstor. Luis. Presidente, tengo dos preguntas al secretario ejecutivo y una pregunta a Ivonne, que nos expuso. ¿Por cuál parto, presidente? La primera, respecto del marco que nos regula. Primero, secretario, aprovechando que es su primera vez que nos acompaña en esta mesa, quería conocer su visión jurídica o su apreciación de dos temas. El primero, la interacción de los titulares en este tipo de sesiones, de los titulares del proyecto presentado, ya sea en primera instancia, en segunda o en las que fueran. Y la segunda consulta es sobre el trabajo que hace la división, que más de alguna vez lo hemos discutido con las personas que presentan, que muchas veces declaran
fuera de las estrategias regionales de desarrollo porque no presentan una tabla. Sin embargo, desde mi punto de vista, no se abocan al fondo de la cuestión. Por el mero hecho de no presentar la tabla, quedan afuera. Pasan unos meses, presentan la tabla, redundan sobre lo que ya habían presentado y quedan adentro. Y al contrario también ocurre. Que presentando la tabla, siendo el fondo distinto, pasan. ¿Por qué? Porque presentan la tabla. Eso por lo menos es mi visión. Me imagino que la división no tiene la misma visión. Quería saber su visión jurídica sobre estos dos puntos, secretario. Bueno, respecto al primer punto, lo que menciona usted respecto a los titulares de este proyecto, en razón de lo que ha podido explicar la profesional de la división, siento de que tal vez la información la tenía usted de antes, ¿eso? Muchas veces se ha pedido por parte de mí o de cualquier colega que los titulares estén presentes. Pero también en otras ocasiones en la historia de esta mesa se ha discutido que no deben estar presentes. Entonces ahí no hay una visión clara, por eso quería saber su visión jurídica. Estamos hablando del contexto del lobby, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros vamos a tomar una decisión, la persona viene y claramente esto no es una audiencia de lobby, pero en la práctica pareciera que actúa de tal manera. Sí, para efectos de poder aclarar las dudas, sí es probable que se pueda requerir. Más bien, no es una obligación en esta instancia poder tener un titular de aquello, por eso están los profesionales. Sin embargo, sí se les puede citar ya con insistencia y poder decir efectivamente necesito que esté esta persona para aclarar dudas un poco más técnicas o algo más en ese sentido. Pero no es de obligación de que tenga que estar efectivamente el titular. Y respecto al análisis de la tabla, Yo siento, la forma de su fondo. cuando usted está haciendo mención sobre o tal vez mencionando de que es el fondo en vez de, o que a veces presenta la tabla y no el fondo, ¿se está refiriendo a que hay proyectos que no alcanza a ver el fondo? Sí, disculpe, presidente, es para aclararle el punto. Nosotros tenemos que ver si el proyecto, según la ley 19.300, va en la línea de los lineamientos, ¿no? O sea, el proyecto ¿Mm? sigue los lineamientos que tenemos como gobierno regional. Entonces, ellos, los profesionales, deben dilucidar esa pregunta. Y para hacerlo, obviamente analizan todo el proyecto, lo más en profundidad que Correcto. pueden, pero se basan mucho en tablas. Entonces dicen, el titular no presenta una tabla comparativa, siendo que claramente es lo mismo que está presentando ahora. Lo mismo, pero no presenta la tabla. ¿Por qué? Claro, porque no contrató un profesional que accedió a los documentos oportunamente. Bueno. Pero, sin embargo, el fondo es el mismo. Nos ha pasado muchas veces que nos presentan dos proyectos iguales, uno con tabla, otro sin tabla, y claro, el que tiene tabla va en la línea. El que no tiene tabla no va en la línea. Entonces yo digo, no necesitas presentarme una tabla de resumen para saber que el fondo de la cosa va en la misma línea que los alineamientos de desarrollo regional. Pero en la práctica opera así. Muchas veces se le dice al titular, presente tabla de análisis, redundando en las 500 hojas que ya presentó. Muchas gracias, Luis. Creo, Para que me responda el secretario. perdón, abogado. No me Creo que no, aún no, todavía no. Creo que en la comisión mía que yo presido como medio ambiente vamos a tocar esa parte de invitar o no a algún representante de la empresa para la próxima vez. Eso lo vamos a poner como tabla en régimen interno. Le puede responder a nuestro colega y de ahí continuamos una consulta que estaba haciendo Ivonne porque estamos contra el tiempo. Muchas gracias. Sí, en la presentación que tenga usted de la tabla, ¿usted requiere efectivamente algo específico que se le haya dado respecto al fondo o de alguna inquietud que usted haya tenido y no se haya presentado anteriormente? Si es que ese fuese el caso en lo que usted está planteando, creo que debería ser expuesta esa necesidad. No obstante, lo que se ha podido presentar fuera de la tabla, como dice usted, o dentro de la tabla, y que haya de alguna manera alterado el fondo, eso no debería acontecer. Efectivamente, si está dentro del lineamiento, usted lo debe manifestar en ese tenor, y así efectivamente también, en el caso de que no fuera dentro del lineamiento, también debería ser representado por parte de ustedes, a lo menos su facultad. Ok. Y la pregunta para Ivonne, presidente, es muy cortita. ¿Nos puede nombrar todos los instrumentos de planificación, plan y todos los instrumentos que usted utiliza para analizar el proyecto presentado? Creo que mencionó como 8, pero no alcancé a notar todos. Buenos días, consejero. Sí, para analizar la presentación
que hacen los titulares, se evalúa la estrategia regional de desarrollo, las dos políticas que son la política de desarrollo rural y la política de desarrollo productivo. Se evalúa también el plan regional de plan regulador, perdón, intercomunal costero, el PRIC. Se evalúa también el plan de ordenamiento territorial y el plan de acción regional de cambio climático, que es el PARC. Ahí sí hay una división, de acuerdo a la expertise de los profesionales, lo que tiene que ver con ordenamiento territorial lo hace el Departamento de Planificación, que es la evaluación del PROT y del PRIC, que ellos evalúan eso que es referente a ordenamiento territorial. Lo que es en relación con la RD, con las políticas, eso lo hacemos en los profesionales de medio ambiente. Muchas gracias. Lo que sí, disculpe, quería también referirme a la consulta que le hizo el secretario respecto de lo conveniente o no que es que estén los titulares. Nosotros como profesionales de la división de planificación, anteriormente nos hemos referido de lo que nos complica a nosotros como profesionales evaluadores, porque nosotros como profesionales evaluadores no podemos tener contacto con las empresas. Ni con los titulares, ni con los profesionales de las consultoras que realizan, porque en el fondo estamos, ¿no es cierto?, siendo una contraparte prácticamente legal con respecto al servicio de evaluación ambiental en la plataforma. Entonces, para nosotros es bien complicado porque esto se podría sacar de contexto si es que nos ven en un lugar, una fotografía, que sé yo, una imagen, incluso podría ser mal interpretado. Por eso a nosotros la verdad es que nos complica cuando hacen este tipo de citaciones. Lo que sí entendemos que también para ustedes es mucho más cómodo hacer preguntas directas al titular, que hay veces que necesitan ahondar en otros temas que tienen más bien una arista política, más, a veces más que técnica, qué sé yo, y todo el tema. Así que eso es. Y lo otro con respecto al tema de las tablas, anteriormente también lo habíamos tocado en algunas comisiones en que nosotros queda mucho más clara cómo expresar la información por parte del titular si es que es en una tabla. Cuando nosotros decimos que no está la información es porque no está la información en el capítulo que corresponde, porque de acuerdo a la evaluación de ya sea una declaración o un estudio de impacto ambiental, debe existir un capítulo que tenga relación con los planes, políticas y otro con los instrumentos de ordenamiento territorial. Y cuando no está la información vaciada en esos dos capítulos, ya sea en tabla, texto o como sea que el titular quiera exponerlo, es que nosotros decimos que no ha sido encontrada en el fondo la información. Entonces muchas veces caemos en la expresión de no estaba la tabla, porque es como comúnmente el titular lo presenta, pero en el fondo es porque no existe la información o la información es de muy baja calidad para poder exponerlo aquí en el Consejo Regional. Lo que usted comenta aparece en el reglamento de la ley 19.300. No ¿O aparece, es una normativa interna que ustedes tienen como departamento? es una normativa interna que tenemos nosotros Y eso justamente es lo que critico. porque en el fondo tendríamos que ir a buscar la información en todo el texto de la declaración de impacto ambiental. Entonces, así que hay un capítulo, por ejemplo, de estudio de aguas, qué sé yo. Entonces debería estar un capítulo referido al tema y con la información correspondiente. Es por eso. Muchas gracias. ¿Algunos colegas de comisión? Bien. Gracias, Ivonne. Lo llamamos a votación. El botón derecho. Los consejeros que estén por aprobar la adenda presentada que viene con un pronunciamiento, perdón, el informe de los profesionales respecto a la adenda presentada que viene con un pronunciamiento favorable, que levanten la mano, por favor. ¿Es que votan a favor? ¿Quiénes se abstienen? Una abstención. ¿Hay dos abstenciones? Una. Yo le vi dos manitos. Ah, ya. Una abstención, se aprueba por la mayoría el informe presentado. Muchas gracias. La 17. Siendo las 17, se cierra la Comisión de Medio Ambiente. Que mire sobre el expediente tanto, se encuentra emplazado en tal lugar, ¿no? Y corresponden a este análisis. Si el análisis es el mismo, por favor, remite el mismo análisis para los tres. Perfecto. Buenos días a todos los consejeros.
a los colegas de Bienes Nacionales. Hoy día nos convocan 3 concesiones de uso gratuito a corto plazo. Todas son de comunidades indígenas, la primera de Iquiuca, la segunda de Macaya y la tercera de Iquipisca. La primera, que corresponde a Iquiuca, es una concesión por 403,67 metros cuadrados, que se encuentra fuera del límite urbano del Plan Regulador de Pozo Almonte del año 84, además de sus modificaciones. En consecuencia, se aplica el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde las construcciones de equipamiento están admitidas. No existe área de riesgo y, por conclusión, la DIPLAT recomienda emitir una opinión favorable respecto a esta concesión. Mismo caso para la comunidad indígena de Macaya, quien pide un terreno de 622,41 metros cuadrados. Esto es para equipamiento de cultura, destino lugar ceremonial, cultural y patrimonial. Sucede exactamente lo mismo, se encuentra fuera del límite urbano del Plan Regulador de Pozo Almonte. En consecuencia, aplicamos el artículo 55 de la ley, donde las construcciones de equipamiento están admitidas. No existe área de riesgo, por lo tanto, la DIPLAT recomienda al Consejo Regional emitir una opinión favorable. Y la tercera, la comunidad indígena Quechua de Iquipisca está pidiendo un terreno de 89,66 metros cuadrados, también en la comuna de Pozo Almonte. Esto es para equipamiento de tipo social, destino centro comunitario recreativo. El instrumento de planificación territorial, las normas de usos de suelo nos señalan que se encuentra fuera del límite urbano del Plan Regulador Comunal de Pozo Almonte. Se aplica la ley, las construcciones y equipamientos están admitidas, como lo he señalado en los 2 casos anteriores. No existe área de riesgo, por lo tanto, la DIPLAT recomienda al gobernador y al Consejo Regional emitir una opinión favorable. Entonces el mismo análisis en los 3 casos, ¿correcto? Solo que cambia la superficie y el fin. Cambia la superficie y la localidad. Y la Superficie, finalidad. la localidad y la finalidad. Pero todas se acogen al artículo 55 de la ley porque están fuera del Plan Regulador del año 84. Ok, colegas, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema antes de pasar al inmueble? ¿No? Funcionaria queda, no cómo se podrá decir, dispensada, no sé cuál será la manera. Libre. Para que retome su, liberada, para que tome sus funciones. Que le vaya bien. Bienes Nacionales nos va a hablar sobre el inmueble, si es primera vez, segunda, tercera, si está ocupado o no, si hay alguna comunidad que se oponga al respecto, del conocimiento que ustedes tengan del lugar, porque entiendo que tienen un conocimiento. Pero está para el otro lado, ¿cierto? Así que ahí se presentan al micrófono y nos dan cuenta de los inmuebles, de los 3. Nosotros probamos no pueden invertir. Ahora se se calienta. Y ya está puesto. Exacto, sí. Mucho más altura. ¿Sabes qué? Vamos a traer una banca porque nosotros vamos la chancha. Una banca. ¿De qué unirse le creo? Bueno, si él dice, yo le creo. Lo que pasa es que yo leí el expediente completo. Lo conoce, ¿eh? Y el nombre es una mujer. A papá. La googleé y no existe. La googleé no existe ninguna cosa. O tal vez sí, hasta para allá. Lo busqué en Google. No aparece el nombre de ninguna cosa. No lo busqué en el registro civil sin nada. Tampoco en el rutificador. Aunque bueno, el ruta ya está en la causa. A ver. Estamos a la espera, sí. Se presentan y nos comentan de los 3 inmuebles, por favor. Botón derecho.
Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Rodrigo Herrera Castro, ¿cierto? Coordinador del programa Saneamiento de la Tierra, Gestión de la Administración de Inmuebles Fiscales. Los 3 casos que vamos a presentar hoy están en el amparo, ¿cierto?, del programa. Son casos de concesión gratuita de corto plazo y hago especial énfasis porque en el programa ya tiene ingresado 40 concesiones. Ahora vamos a revisar las primeras 3 de ellas y sucesivamente con el paso del tiempo vamos a ir presentando las que conlleva. El primer inmueble que vamos a revisar, la 1CTC 1445, se emplaza en la localidad de Equipisca. Es un inmueble de equipamiento comunitario correspondiente a un sistema de regadío, el cual está compuesto por un sistema de paneles fotovoltaicos, bombas hidráulicas y estanques de hormigón armado, ¿sí? El solicitante es la comunidad indígena quechua de Equipisca. Este inmueble bueno, la comunidad ocupa el espacio hace más de 15 años, donde comienza con los primeros trabajos de nivelación y ocupación del espacio, y la edificación de las obras comienza o se ejecutaron en el año 2023, ¿sí? Como ya hay una edificación, lo que la comunidad está solicitando es la regularización del terreno para obtener certeza jurídica del inmueble y el resguardo propiamente tal de la obra civil. Como vemos acá en la imagen, ¿cierto? Se observa la caseta donde está la bomba hidráulica, el sistema de paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Y el estanque principal de agua para regadío. Bueno, el inmueble cuenta con su plano de trámite, ya de número 014015258, y como se aprecia en la imagen, ¿cierto? Está georreferenciada y se emplaza en la ladera sur del valle principal de Equipisca. A continuación, el segundo inmueble que vamos a presentar es el 1CTC 1445, el cual corresponde a un sitio de significación sociocultural y patrimonial. Perdón, el 1445 lo acaba de presentar. Disculpe, es el 1341. Ya. Disculpe, ya acá sin querer. Acá sí, de nuevo. El segundo inmueble a presentar es el 1CTC 1341, el cual corresponde a un inmueble de significación sociocultural y patrimonial, que quien lo solicita es la comunidad indígena quechua de Iquiuca, ¿sí? Se emplaza en la ladera norte del valle principal, y en este espacio es donde se celebra el Inti Raymi el 24 de junio, que corresponde a la fiesta del sol, el solsticio de invierno. Tiene una ocupación ancestral y se considera una inversión con fondos propios para hacer nivelación del terreno y la construcción de un sendero, ya que el acceso a hoy es de difícil o medianamente difícil acceso y se requiere un sendero construido con rocas bloques de roca de canteada, principalmente. Tiene una superficie de 403,67 metros cuadrados. Y también cuenta con su plano de trámite elaborado, ¿cierto?, por el programa Saneamiento de la Tierra y el mapa de ubicación, ¿cierto?, geográfica. Disculpa una pregunta, en Sí. la página anterior de esa mapa y de esa fotografía, antes de que ustedes comenzaran la siguiente página, es de esas 2 imágenes, antes de que ustedes comenzaran el programa, ¿cuál de esos ya estaba en bienes nacionales? ¿Cuál de esos 2? Todas se generan en el amparo del programa. La imagen de la izquierda es un ortomosaico que se construye en base a vuelos dron, ¿cierto? Y procesamiento geomático, lo cual da una imagen satelital de alto detalle, en lo cual viene georreferenciada la imagen. Se hizo un vuelo por cada una de las 6 localidades del subterritorio Mamiña para contar como un insumo. Entonces de ahí nosotros es un insumo base, ¿cierto?, para todos los trabajos de planificación y que estamos interviniendo en la zona. Y bueno, se hace el levantamiento cuando se aplica la ficha territorial, y el resultado técnico de ese levantamiento es la confección de un plano ilustrativo georreferenciado, pasa a plano informativo y finalmente culmina con un plano de trámite, que es el que se observa en pantalla. Clarísimo, muchas gracias. El tercer inmueble que vamos a presentar es el 1CTC 1412,
Este se encuentra en la localidad de Macaya, lo solicita la comunidad indígena de Macaya y también corresponde a un inmueble patrimonial y con características socioculturales. Es una plaza de la Primera Cruz de Mayo, la Primera Cruz de la entrada, así se denomina. Tiene una superficie de 622,41 metros cuadrados y se celebran las distintas fiestas de los santos patronos de la localidad. El San Santiago es el patrono de la localidad de Macaya. Y el principal objeto de la solicitud es resguardar y conservar el espacio y tradiciones, y se planea la construcción de un muro de contención, nivelaciones, instalación de señaléticas e infografías del lugar, acompañado de un cierre perimetral del mismo. Sí, se contempla una inversión de 6 millones de pesos y en complemento con fondos propios. También cuenta con su plano de trámite y su mapa de referenciación. ¿Hay un camino por dentro? Sí, hay un sendero. Mira acá. Bueno, sí, me igualito este. Ahí sí. Entonces, bueno, vamos a cargar acá. Bueno, en pantalla se observa la localidad de Macaya y el inmueble, el polígono de color rojo corresponde al inmueble de la concesión a solicitar, en el cual está, como se ve, en el acceso del poblado. Está el valle principal de la localidad. Eso es con respecto al 1CTC 1412. Vamos a observar ahora el 1CTC 1341, donde esta es la localidad de Iquiuca, está en el valle principal, Parca Aquipisca, así se llama el valle. Todas estas localidades están aledañas a la minera Cerro Colorado, ya para que tengamos una referencia del contexto. Iquiuca es colindante a Parca y el cerro ceremonial es el que se indica en el polígono de color rojo con la información, características que ya nombramos. Y para terminar, me falta el 14. Bueno, acá es la localidad de Quipisca. El inmueble se encuentra en la ladera sur y acá se observa el polígono de color rojo. Bueno, ahí se ve un cierto desfase en la información y eso es porque Google Earth es una herramienta que modela, no indica la información con precisión, solamente es referencial. La información con precisión se encuentra en el mapa con coordenadas. Con eso doy por finalizada la presentación. Colegas, ¿tienen alguna consulta respecto de estas 3 solicitudes? Presidente, la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente. El micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Escucha bien? Presidente, bueno, yo quiero manifestar y poner en conocimiento también como presidente de la Comisión de Pueblo Originario el trabajo que han desarrollado estas comunidades en estos territorios. De verdad que yo quiero destacar por sobre todo el trabajo que ha desarrollado la comunidad quechua de Iquiuca, porque yo los invito algún día a usted a conocer este pueblito. Yo este pueblo lo conozco de que tengo memoria, y la verdad es que los avances que ha tenido y cómo está el pueblo hoy en día conservado en todos sus aspectos y especialmente en los temas patrimonial, de verdad que el trabajo que la comunidad de Iquiuca ha realizado es notable, notable. Y esta solicitud que están realizando para poder hacer celebración del Inti Raymi, que estamos muy cerca también de celebrar un nuevo año, de verdad que yo quiero que ustedes sepan que este trabajo que hace esta comunidad es importante y me gustaría que algún día fuéramos a Iquiuca a conocer ese lugar. También la comunidad indígena de Iquipisca, ustedes conocen, bueno, y me imagino que ustedes han visto especialmente los cores más antiguos, también el trabajo notable que ha hecho la comunidad quechua de Iquipisca también en rescatar muchas cosas que se perdieron con la chilenización, muchas cosas que se perdieron también con la colonización y buscar en la identidad propia que tenemos nosotros los quechua en las quebradas
a través de estas comunidades, de verdad que el trabajo que han realizado ha sido notable. Bueno, de la misma manera las demás comunidades que se han conformado, que son del territorio. Acá hay algo muy importante y yo lo nombré en la otra comisión. Cuando se hacen, que esto son las primeras 3 entregas en concesiones de todo un saneamiento completo. Pero acá hay una cosa que tenemos que tener nosotros presentes, colegas, cuando votemos esta entrega en concesiones. Y no tiene que ver con estas comunidades, porque estas comunidades, como la de Macaya, también son del territorio, son propias del territorio. Pero nos vamos a encontrar, así como también con otras comunidades, en otros lugares donde tenemos conflictos, específicamente donde hay territorios de interés minero, van a haber muchas no comunidades, sino que son asociaciones que se van a instalar a estos pueblos. Y asociaciones que a veces no son del territorio mismo, sino que, y especialmente cuando tiene que ver con otras etnias también. Esto no significa de que obviamente los pueblos no van a recibir ni le van a dar. Yo he visto que estas comunidades que son del lugar han sido muy generosas con las asociaciones que se han ido a instalar a los pueblos. Pero es muy importante y hay que tener mucho ojo al momento de votar en el futuro. No hablo de estas, porque estas comunidades son del territorio. Mucho ojo cuando se entreguen terrenos, especialmente estas asociaciones. Ya hay que averiguar y tenemos que, y lo hablamos también con el profesional, hay que averiguar y tener mucho en consideración la pertinencia y también la historia ancestral que tiene cada comunidad para nosotros poder entregar como corresponda estos terrenos. Porque es bien fácil generar una asociación, instalarse en un lugar donde jamás, quizás nunca hemos vivido y empezar a abarcar territorio, ¿ya? Eso, colegas, que quisiera yo manifestar. Respecto a esta entrega en concesiones, ningún problema. Yo de verdad que felicito a estas 3 comunidades por el trabajo que han realizado. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, adelante. Sí, bueno, en primer lugar, saludar a todas las comunidades que están hoy día representadas por sus distintos dirigentes. Pero sin embargo, me cabe algunas dudas respecto a si hay algún conflicto de interés entre asociaciones que están en el territorio, tal como lo dijo el colega. Si no ocurrió hace unos meses atrás con comunidades de Coposa, o sea, que están más cercanas a Coyahuasi. Yo desconozco y por eso sería interesante saber a los funcionarios que trabajan el saneamiento de estos títulos, saber si hay conflictos en proceso, hay reclamaciones o no, para tener una claridad respecto a temas. Son terrenos pequeños los que están solicitando en general, pero igual es importante saberlo para tener todos los antecedentes en esta conversación, en esta discusión que tenemos hoy día. Saber esa información. Gracias, presidente. Sí, adelante. Sí, bueno, comenzar diciendo que nos acompaña, ¿cierto?, el presidente de la comunidad indígena de Macaya y de Quiuca, don Héctor Garrido y don Héctor Escudero. Y señorita Lisset de Quipisca, disculpen, no lo había visto. Bueno, comenzando con el inmueble de Macaya, cabe destacar que en la localidad de Macaya solo está la presencia de la comunidad indígena. Hay 2 organizaciones territoriales principales, la comunidad indígena y la junta de vecinos. Por tanto, no habría ningún tipo de conflicto. De hecho, cuando nosotros vamos a trabajar, intervenir en terreno, siempre somos acompañados por los dirigentes, sobre todo en Macaya, que hubo un especial acompañamiento, usted estaba muy interesado en poder, ¿cierto?, concretar estos proyectos. Caso similar ocurre en Iquiuca, donde también solo está la comunidad indígena quechua de Iquiuca, donde tampoco habría ningún tipo de conflicto, debido a que es la única organización territorial en el territorio, en el lugar. Sin embargo, en Quipisca, ahí hay una comunidad quechua, ¿cierto?, de Quipisca, y también hay una asociación, Asociación Agrícola San Isidro de Quipisca. Sin embargo, ellos en el mismo terreno, de hecho voy a colocar la imagen, déjenme acá un poquito. Hacia el valle de Quipisca, ellos tienen separado el terreno, el valle principal, más o menos de este sector, de esta línea que se genera hacia el oeste, principalmente está ocupado por la comunidad, y de esta línea, ¿cierto?, hacia el este, hacia el oriente, por la asociación. Ellos respetan en ese mutuo acuerdo, por decirlo de alguna manera, y por tanto tampoco habría problema en poder tramitar ciertos estos espacios.
Colegas, ¿alguna consulta que quieran hacer? Adelante. Señor presidente, respecto al tema que plantea mi colega Hugo, es muy importante también tener la visión de las comunidades cuando se hacen estas entregas de concesión, porque no nos va a ocurrir en el futuro el mismo problema que tuvimos en Coposa, que al final, hasta este día, no sé si es que se reunieron con Conadi se pronunció respecto a si que hubo un acuerdo o no, pero va a llegar un momento determinado, especialmente en estos territorios que están cercanos a Cerro Colorado. Y repito, es importante que nosotros tengamos en consideración a las comunidades que son del territorio, o sea, que originalmente han vivido ahí durante toda su historia. Y posterior, obviamente también, si es que está de acuerdo la comunidad del lugar, brindarle también las facilidades quizá y poder ir avanzando con este saneamiento, porque al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a producir un conflicto en el futuro. Entonces, eso, señor presidente, es importante también tener la visión de las comunidades, y bueno, si hay acuerdos, si no hay problema, también saberlo a tiempo. Eso, señor presidente. Adelante. Sí, en virtud de lo que se está conversando, que obviamente es súper relevante, los eventuales conflictos que puedan haber en las distintas localidades, poner en conocimiento de ustedes o quizás refrescar, como hemos venido ya en varias oportunidades, el mecanismo de trabajo que hemos tenido. Nosotros compartimos directamente con los distintos dirigentes y un factor esencial se hacen entrevistas sociales, jurídicas y hay una parte técnica también, pero lo relevante que quería mencionar asociado a este punto que estamos conversando es que esta entrevista involucra también el componente de eventuales conflictos y justamente para evitar que después de esta instancia tengamos problemas. Entonces acá llegan a la mesa, digamos, los antecedentes están acreditados con entrevistas, con declaraciones, de que no hay conflictos entre las distintas agrupaciones de la naturaleza que sean, sociales o indígenas. Así que eso es un factor que hemos tenido como equipo súper presente, porque conocemos también la realidad local. Quería que lo supieran. Eso. Gracias, presidente. Colegas, voy a llamar a votación a menos que alguien tenga alguna consulta o pronunciamiento, palabra. Adelante. A ver, me ha tocado estar en Quipisca en 2 oportunidades y en verdad ahí hay, diríamos que 3 familias, ¿verdad? Numerosas, sí. Pero como dices tú, la armonía en trabajar tanto sus tierras como su cultura no muestra preocupación alguna en la cual pueden existir conflictos a futuro. Son pocos, últimamente están poniendo en valor muchas cosas interesantes. Están, ojo al charqui, con la contaminación producto de Cerro Colorado, no fácilmente pueden ser comprados, por decirlo entre comillas, ¿no? Así que son defensores de su tierra y yo aplaudo la idea en la cual se le pueda ceder este terreno porque lo van a hacer mejor. Es un lugar, yo te digo, año por medio, baja el agua y quedan aislados un buen tiempo. Así que eso era, colega, decir que realmente son gente muy buena, sociablemente, que en otros pueblos no se encuentran. Gracias. Lorena, adelante. Buenos días a las comunidades, colegas, profesionales. Bueno, el primero y el segundo, la segunda concesión son más o menos similares, que es como para desarrollar actividades religiosas, culturales, para rescatar y mantener los temas patrimoniales, ¿cierto? El tercero me llamó mucho la atención, que es de la comunidad indígena quechua de Quipisca, que es para iniciar estudios destinados a un proyecto futuro. En este proyecto futuro también se van a acercar a nosotros, tienen los recursos para realizar esta construcción, para poder iniciar este centro interactivo de infancia y de juventud. Muchas gracias, ¿No? colega. Por favor, si pudieran responderle. O si tienen algunas actividades, proyectos que se van a desarrollar en estos terrenos durante el periodo de concesión. Pero este que ha mencionado la colega, si le pudieran responder. Ujú. Porque el tercero hablaba de un centro, hablaba de un centro comunitario, claro. Exacto. ¿Hay algún representante? Señor presidente, ¿puedo dar la palabra?
Damos la palabra a la presidenta de la comunidad Quechua Equipica. Sí, porque es interesante este tema y sobre todo que se trata de jóvenes, de infancia y me gustó el tema. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lisette Hidalgo Bacián. Soy la presidenta de la comunidad indígena Quechua de Quipisca. Respecto a lo que usted consulta, el enfoque principal del terreno que nosotros estamos postulando a concesión es para la instalación de paneles fotovoltaicos. De hecho, nosotros ya tenemos inversión en paneles fotovoltaicos del sector, pero no sé dónde vio eso del centro. Lorena, Decía, sí. Lorena, para aclarar el tema del centro comunitario, quizás fue lo que mencionó la profesional o lo viste en otro. No, lo vi en el proyecto. Ah, ya. Ok. Que yo también me pude haber equivocado, no sé si no es Probablemente, eso. lo que pasa es que, bueno, nosotros a bienes nacionales no solamente solicitamos la concesión de Sí, este. acá hay una aclaración, disculpe que le interrumpa. Por favor, adelante. Se presenta y nos comenta. Sí, buenos días. Mi nombre es Claudia Flores, encargada de concesiones gratuitas de la Seremía de Bienes Nacionales. Aclarar que hubo una confusión en traspasar la información en el oficio, así que el proyecto que se presenta es el que aparece ahí en el PPT. Pedir la disculpa correspondiente. Pero estaba mencionado, ¿cierto? Sí, Ah, ya. sí, Por pedir la eso, si yo lo leí. Ya, sí, estaba mencionado por lo que asumo el error y pido la disculpa correspondiente. Muchas gracias. Oh, muchas gracias por la aclaración, sí. Colegas, ¿alguien tiene alguna consulta o comentario adicional? Creo que estamos listos, vamos a proceder a votar. Por favor, vamos a votar de a uno ya, para eliminar cualquier suspicacia. De a uno los 40 que hay por votar. Primero, la comunidad indígena quechua de Iquiuca, a través del expediente 1CTC 1341, solicita un inmueble fiscal de 403 metros cuadrados para la celebración del 24 de junio del Inti Raymi. Ellos quieren nivelar, mejorar el acceso a este lugar ceremonial, en términos generales. Por favor, que levanten la mano los que estén de acuerdo con esta solicitud. ¿Ok? De forma unánime se aprueba. Por segundo lugar, la comunidad indígena Aymara de Macaya, en el expediente 1CTC 1412, solicita una concesión de uso gratuito a corto plazo por 5 años de 622 metros cuadrados para justamente la mejora, nivelación, infografía, cierre perimetral, etcétera, de un lugar de celebración patrimonial de San Santiago, que es el patrono de la localidad de Macaya. Entonces, quien esté de acuerdo con esta solicitud, por favor que levante la mano. Ok. De forma unánime es aprobado. Y por último, la tercera solicitud, la comunidad indígena quechua de Quipisca, bien digo Quipisca, a través del expediente 1CTC 1445, solicita una extensión de 296 metros cuadrados para continuar con las obras que ya ha iniciado hace más de 15 años con fondos propios, alrededor de 90 millones de pesos invertidos, donde tiene un sistema de aprovisionamiento de agua, bombeo, paneles solares, etcétera. Ahí, como muy bien lo dijo la presidenta, van a continuar con la inversión en paneles fotovoltaicos. Ese es el destino que se le pretende usar. Quienes estén de acuerdo con esta solicitud, que por favor levanten la mano. ¿Ok? ¿Quién no está de acuerdo? Bien. De forma unánime, entonces, es aprobado los 3 expedientes, siendo las 10 horas con 40 minutos, ya por cerrar la sesión. Gracias. Nombres para la coordinación del nuevo directorio de la Corporación Regional de Desarrollo de Tarapacá. Un representante de alcaldes. Se propone a los 6 alcaldes y un alcalde para la definición del consejo. Primer punto de tabla. Para definir será... todos los consejeros pueden dar un nombre y en base a eso vamos a ir tomando la decisión. Escucho las propuestas. ¿Pido la palabra? Ya, don Néstor, después don Oscar. Yo propongo al alcalde de Pozo Almonte. ¿Cuál es mi argumento? Es el actualmente directivo, y no olvidar, es la Corporación de Desarrollo Productivo. Tiene la experiencia en fomento productivo por muchos años. Hoy es director de la corporación. Gracias. Es el actual alcalde de la comuna de Pozo Almonte, la comuna de mayor población de El Tamarugal. Fue presidente del Consejo Regional del CORE, que muchos han olvidado. Sería un tremendo aporte de seguir en el cargo y, de mi punto de vista, va a ser un gran aporte
esté o no esté, claro, está, en lo que es el tema del desarrollo de la ruta vial de Capricornio, porque allí se va a instalar uno de los parques industriales que va a tener Tarapacá. Por eso mismo, y habiendo candidatos de la provincia de Iquique, yo en justicia quiero dar mi opción a un representante del Tamarugal, como es Richard Godoy. Esa es la palabra, don presidente. Muchas gracias. Don Octavio. ¿No hay más palabras? Sí, presidente, solamente ¿los alcaldes todos quieren ir o hay algunos que han presentado su interés en no hacerlo o se han presentado su interés en hacerlo? Pero no, solamente mi... Por favor, consejera, ¿puede hacer la argumentación al micrófono, si es tan amable? Sí, la verdad es que estaba haciéndole la consulta a Mauricio. Bueno, todos conocemos, porque es de público conocimiento, el tema de lo que está sucediendo con el alcalde Richard Godoy, que va a ser formalizado ahora en agosto. Entonces, no sé si eso tiene alguna implicancia en este tema. La respuesta es ninguna explicación. Sí. ¿Quién quiere proponer algún alcalde? Tengo solamente una moción en este instante, que es el alcalde Richard Godoy. Pero presidente, ¿él aceptaría sí, o sea, hay una disposición de los alcaldes, que eso es lo que me importa ratificar, que está en disposición. Perfecto. Ya. Entonces yo propongo al alcalde de Guara, José Bartolo. Don Octavio. A ver, igual que Néstor Jofré, me inclino por el actual alcalde Richard Godoy, que es formalizado en sus problemas, todo el ser humano, que siempre caemos en algo, pero realmente si el hombre no ha hecho nada, podrá defenderse, y esto es en agosto. Si hay que continuar, él lo ha venido haciendo bien en la corporación, y es una palanca de desarrollo muy grande, que es lo que es la comuna de Pozo Almonte. Fue core, tiene la experiencia. Así que yo opto también por Richard Godoy. Dada la argumentación de don Octavio y don Néstor, yo también voto por Richard Godoy. Sí. Sí, hay dos candidatos a mira, que es Richard Godoy y el señor Bartolo, el cual ya tiene Richard Godoy 3 votos, que serían don Octavio, don Néstor y yo, y don Bartolo tiene un voto, que sería la consejera Trincao. Señor Bartolo, perdón. Hugo, por favor. Sí, voto por Richard Godoy. Ya, 4 votos. Don Luis Milla Ramírez, por favor. Entre Richard Godoy y Bartolo, yo elijo por lo que ha mostrado los últimos 6 meses, Richard Godoy, que ha venido acá y ha intentado, ¿no? Con más o menos éxito, transparentar cosas que uno no alcanza a ver de la corporación, porque realmente desde acá no se ven. Así que por eso mi voto para él. Consejera Lorena, por favor, su voto. Mi voto va para el señor Iván Infante. Lucero, por favor, consejera, su voto. Ay, ya. Obviamente Richard Godoy, o sea, el aporte que ha hecho el año pasado cuando justamente estábamos aprobando el POA fue súper relevante los antecedentes que nos entregó, así que Muchas gracias, Richard consejera. Godoy. Sí. Don Mauricio Smith, su voto, consejero, por favor. Gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido me robó las palabras el consejero Luis Milla. Efectivamente, don Richard Godoy entregó mucha información, obviamente, porque está facultado para hacerlo desde su administración del año pasado en la corporación, y que nos sirvió de mucho análisis para poder nosotros aceptar todos los golpes que hemos dado políticamente hablando, obviamente, a la corporación con los cambios que se han venido, que han resultado una tremenda mejora en la gestión.
y además un cambio también en la imagen política. Respecto de la posibilidad de la formalización o no de don Richard Godoy, es difícil vaticinar el futuro, porque la verdad es que aunque esté pedida la fecha, yo lo desconozco para formalización, aunque esté pedida la fecha, yo he escuchado de otros alcaldes que también lo iban a formalizar acá, que estaban listos para la cocina y listos, y pasó el tiempo y no ha pasado nada. Entonces, y las cosas se han ido diluyendo porque las investigaciones siguen avanzando. Entonces, no podría yo desde ese punto de vista generar, claro, una sentencia por algo que no ha ocurrido. Si ocurre, habrá que verlo en su mérito, en su oportunidad. Pero hoy día mi voto es para don Richard Godoy. Muchas gracias, consejero. Consejero Sergio Sarela, por favor, su voto. Me voy a pronunciar en el Pleno. Ok. Consejero Pablo Espinosa, por favor. De la misma manera, me pronuncio en el Pleno, señor presidente. Consejera, por favor. Sí, como dicen los consejeros, la verdad es que nosotros no somos jueces ni arte ni parte, por ende los únicos que pueden vaticinar futuro son la justicia en este caso, así que mi voto también es por el alcalde Richard Godoy. Ok. Sumando los votos, el alcalde Richard Godoy tiene 8 votos, alcalde Bartolo 1, alcalde Infante 1 y 2 en pleno. ¿Qué procede, señorita Carolina Quintero? Presidente, se aprueba por la mayoría de los señores consejeros regionales presentes designar en este caso como uno de los directores al señor Richard Godoy, alcalde de la comuna de Pozo Almonte. Pero ahí, ¿cómo se va a hacer eso? Claro, va solamente. Se tiene que ratificar en el Pleno. Sí, solamente uno. Se ratifica en el Pleno. Ustedes saben que todas las minutas de acuerdo de comisiones se tienen que ratificar en el Pleno. Entonces, este es uno de los 3 porque les queda designar a los otros de empresa y a los gremios. Sí, efectivamente tienen que ir a Pleno. Ya. Consulta, presidente. En el caso del gobernador, que es presidente de la corporación, ¿este estaría habilitado o inhabilitado para votar por uno de sus integrantes? Tengo la duda allí si puede hacerlo porque tal vez la coja alguna inhabilidad porque justamente es parte del directorio. No sé ahí, Carolina. Señor Ejecutivo, por favor, si yo puedo pronunciar. Disculpe, ¿qué tal? No alcancé a escuchar su pregunta, Mauricio. No. Lo que pasa es que en el caso de llevarse al pleno, obviamente el presidente del pleno, que es el gobernador, va a estar en disponibilidad de votar. Y mi pregunta es si él está autorizado a votar por la elección de un director de la corporación, por cuanto entiendo que podría haber una inhabilidad o incompatibilidad en esa línea. No sé si existe algún antecedente legal respecto de que el mismo presidente que integra, que a su vez es presidente del directorio, pueda votar por un director que integre ese directorio. Ahí tengo la duda, no tengo yo una opinión jurídica al respecto. Sí, yo tengo entendido que no, él no vota directamente en ese sentido. Adelante, Carolina. O sea, el gobernador tiene el espacio de nominación del resto de los consejeros que no responde al tercio que define el Consejo Regional. Según los estatutos, él propone finalmente a los actores, pero él ha cedido este espacio respecto de los alcaldes y lo ha dejado directamente en el cuerpo colegiado esta definición, porque él mantiene finalmente, según estatuto, la nominación propia de los otros consejeros. Ya. Perdón, presidente. Adelante. Presidente, entonces, por lo que ha dicho el secretario ejecutivo y Carolina, entiendo que el gobernador no tendría voto entonces en el Pleno sobre esta materia. Perdón, él puede votar, pero él ha cedido el Usted espacio comentó en que este podía caso. nominar, no comentó que podía votar. Nominar sí, Es que obviamente. eso es lo que le explico. Ya. Son 9 integrantes del directorio. De esos 9 integrantes, un tercio es decidido por el Consejo Regional a propuesta del gobernador. En esa propuesta de ese tercio, él ha cedido este espacio, incluso lo estableció en el oficio y les deja a los 7 alcaldes. Pero eso no significa que él no pueda, si lo considera oportuno, retomar su derecho de votar. Sí, fíjese que, disculpe que le replique, ¿no? Pero es también para que mis colegas vean. Lo que acaba de decir Carolina es que es el Consejo Regional el que nomina a los perdón, el que designa a los permítame, a propuesta del gobernador. Recordemos que los consejeros regionales somos nosotros. El gobernador no es consejero regional. La ley le encarga dirigir la reunión, presidirla.
pero no es consejero regional. Misma situación ocurre en la alcaldía. El alcalde no es parte del consejo municipal. Recordemos que la ley madre, en términos jurídicos de la ley orgánica regional, es la ley orgánica de municipalidad. ¿Me comprende? Entonces, la jurisprudencia política de nuestro país ya ha aclarado este tema. El gobernador, en los temas que le compete al Consejo Regional, no es un consejero. No confundir lo que es un consejero con derecho a voz y a voto con alguien que preside la reunión del Pleno del Consejo Regional. Bajo este prisma, entonces, no tendría voto según lo que ha dicho el secretario ejecutivo y lo que acaba de leer en términos literales, Carolina. Muchas gracias. Ya, pasamos al segundo punto. Un representante de asociaciones gremiales. Tenemos al señor Rafael Montes y Marcos Gómez. Yo voy a emitir mi voto inmediato, que se va a hacer por Rafael Montes. Luis, por favor, su voto. A ver si se puede votar en el pleno, ¿cierto? Sí, se ratifica en pleno. Bien. Yo, presidente Rafael Montes. Don Octavio. Lo hago en el pleno, presidente. Don Néstor. Por la experiencia que tiene como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, yo apoyo a Rafael Montes, que creo que va a ser un tremendo aporte en este periodo de vacas flacas que tiene nuestra región de Tarapacá. Señora Trincado, su voto, por favor, consejera. Me pronuncio en el pleno. Don Hugo Estica, por favor, su voto. Rafael Montes. Doña Lucero Calpa, su voto, por favor. Don Rafael Montes. Señor consejero Smith, por favor, su voto. Gracias, señor presidente, don Marcos estaba ya de director, o sea, se estaría reeligiendo. Sí estaba, el director actual, pero sí, claro, no, pues está repostulando, eso es lo que quería. Sí, las dos personas que se postulan, para mi gusto, tienen un tremendo bagaje de experiencia y, sin embargo, bueno, y de redes también en materia de comercio. Sin embargo, me inclino por don Rafael Montes ahora porque creo que es necesario hacer un cambio en el directorio de la corporación. Muchas gracias, consejero. Disculpe, hay un antecedente que obra y los consejeros no lo tienen a la vista. No sé si lo mandaron por correo. ¿Lo puedo comentar? Sí. Esperemos la votación y lo comenta. Lo que pasa es que hay un antecedente que tiene que ver con la votación. Y yo no sé si la secretaría no lo sabía o quizás lo comentó y no supimos. Es muy cortito. Ya. Presidente, se lo digo porque este es un cuerpo colegiado que lleva un año. Los años anteriores, el caballero este que ni siquiera sé cómo se llama, Marcos Gómez, nunca apareció en estas mesas. Nunca. Por eso digo, este antecedente, los coles nuevos no tienen por qué saberlo. Entonces, y este es el dato. O sea, si vamos a elegir a alguien que lo elegimos y desapareció, creo que es un antecedente que no estaba en la mesa al momento de que cada uno tome su decisión. Obviamente cada uno verá lo que decide. Gracias. Muchas gracias. Consejero Acerela. Son 3 candidatos. No, son 2. Son 2. Me pronuncio en el pleno. Don Pablo Espinosa, por favor. Me pronuncio en el pleno, señor presidente. Consejera Analí, por favor, su voto. Siempre dicen que el mejor es el más conocido, por ende yo me inclino por don Rafael Montes porque es el más conocido. Muchas gracias, consejera. Entonces, 7 votos a favor, Montes. 4 en pleno. No, yo. Presidente, ante la sumatoria. Oye, yo tenía una confusión. Yo pensaba que eran 3 los candidatos y no 2. Son 2. Y como están en estos 2, no me cabe la menor duda, voy por el señor Montes. Ya, Montes. Entonces, Montes tiene 8 votos. Ya. Pasamos al siguiente punto, sería el representante de empresas regionales. Se propone a la señora Cecilia Gómez y al señor Álvaro Tapia. Mi voto es por Álvaro Tapia. Consejero Luis. Yo, presidente,
La verdad es que no he estudiado a fondo los antecedentes de ambos y preferiría dar una vuelta y después tomar una decisión informada en el Pleno. Ok. Muchas gracias. Consejero Octavio. Igual cosa, sí, esta vez voy para el pleno. Sí. Muchas gracias. Consejero Néstor. El señor Tapia. Muchas gracias. Consejera Trincao. Me pronuncio en el pleno. Consejero Hugo. Me pronuncio en el pleno. Consejera Lucero. Quisiera saber cuál era el que ya estaba dentro de la corporación. Ninguno de los dos participaba. Quien había sido seleccionado la vez anterior era el señor Mario González, que es el dueño del restaurante El Neptuno. Y la verdad es que su deterioro de salud ha hecho que incluso no pueda asistir a las reuniones en términos exactamente. Pero él fue el nominado en ese aspecto. Consejera Lucero, su voto. Me pronuncio en el pleno. Consejero Smith. Gracias, presidente. Efectivamente, he tenido la posibilidad de conocer a ambos postulantes, sin embargo, me inclino por el señor Tapia. Creo que la visión que tiene de la región, un hombre integrado de transportes, que además va a ser fundamental en la integración por el corredor oceánico, puede generar un aporte importante en las discusiones de los proyectos que lleva adelante la corporación. Muchas gracias. Consejera Sarela. Me pronuncio en el pleno. Consejero Pablo. Por el señor Álvaro Tapia. Consejera Analí. Referente a este puesto, me pronuncio en el pleno por falta de antecedentes, de mi parte. Ok, muchas gracias. Entonces sería por mayoría. Creo que aquí no se forma la mayoría. No sé, por eso. Hay 11 consejeros en sala. Hay 5. Hay 11 consejeros en sala y debiera ser la mitad más uno, debiera ser 6. Claro. En este instante tenemos 5 votos al señor Tapia y 6 en pleno. No se logra la convicción para la votación, por lo tanto, no iría la nominación de esa candidatura. ¿Y cómo sería? Irían los dos a pleno y ahí se toma la decisión en pleno. Sí, la comisión va a recomendar respecto a las nominaciones de los alcaldes al señor Richard Godoy, respecto a la nominación de los gremios al señor Rafael Monte y respecto a la designación de empresas regionales se va a designar en el pleno y la votación se repetirá en el pleno. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra acotación, señor consejero, para el término de la comisión? Sí, por favor. Sí, quiero aprovechar la oportunidad y que están todos presentes a que se les envió hace unas semanas atrás la convocatoria respecto de los comités de frontera Chile-Perú, que sería el 24 y 25 de junio ahora en Tacna, y el comité de frontera Chile-Bolivia, que es 14 y 15 de julio en La Paz, más el Tarapacá Day que estamos organizando para el día 7 de julio. Eso yo entendía que en algún momento ustedes lo llevarían a régimen interno para definir quiénes iban a representar esa situación y los quiero reiterar eso para que lo puedan definir, ya que todo eso va a requerir, por ejemplo, traslados por tierra principalmente, si es que ustedes lo estiman así, a Tacna o a La Paz, y eventualmente vehículos. Entonces hay que coordinar una serie de trámites. Y en el caso del 7 de julio es compra de pasajes y tenemos una restricción en cuanto a plazo. Eso sería... sí. Secretario Ejecutivo, entiendo que para convocar una comisión de régimen interno extraordinaria necesitamos la voto de 5 consejeros y podría yo llamar a votación si es que efectuamos de inmediato una comisión de régimen interno, dado que está 11 consejeros en ejercicio. Creo que sea necesario. Sí, sí. Sí. Señor presidente, ¿estaría de acuerdo? Sí, de todas maneras, porque eso hay que sancionarlo, además por el tema de los viáticos y los pasajes y todo lo demás de las coordinaciones. Porque tengo entendido, justo le preguntaba a Pablo, parece que no hay vuelo directo a La Paz, ¿no? Tenemos que hacer la vuelta, parece, si alguien está interesado. La vuelta larga. Sí, eso. Pero hay una vuelta de 12, 14 horas. Salvo que se vaya por Perú. Salvo que se vaya por Perú. No. Pero también igual que hay que dar la vuelta. Entonces, señor secretario ejecutivo, termino mi comisión para que iniciemos una extraordinaria de régimen interno.
¿Nos queda corto media hora? Sí. Siendo las 11:26 horas, damos término a la Comisión Conjunta Fomento e Infraestructuras. Muchas gracias.